Huaycavi Javirisca, Pampalina, Hualca, El petróleo es la sangre de nuestros antepasados, es la sangre de nuestros ancestros, es la vena que corre en nuestro alma. Eso, la ruptura de esto, señores jueces, significa para nosotros la desaparición total. Por otro lado, nosotros, el mundo de la cultura quichua, vivimos íntimamente como la Pachamama, vivimos como la Alpamá. Ella nos nutre la energía vital para continuar nuestra existencia. En esa tensión entre lo que es un modelo de desarrollo clásico y esa nueva esperanza que quedó escrita en la Constitución de Montecristi, que es el buen vivir, que es la armonía hombre-mujer-naturaleza, ¿no? En esa tensión la va perdiendo la naturaleza y la va perdiendo la gente, ¿no? Y es lógico cuando, por ejemplo, en la forma en la cual se ha constituido el Estado, y en la manera como quedó redactada la Constitución, que el Estado es dueño de sus recursos y que puede hacer con ellos lo que quiera, ¿no? En los discursos en los cuales dice quienes se oponen a este modelo de desarrollo son los ecologistas infantiles, y después ya con los hechos cuando hay entonces criminalizan a las personas. Entonces no se está satisfaciendo un régimen del buen vivir. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. No siempre es necesario consultar a un pueblo para cualquier explotación petrolera. Y habla de Sarayaco, ¿no? La tierra para nosotros no es negocio, como el mundo occidental. O sea, es algo que donde nacimos y allá tenemos que ir a morir. La criminalización ahora se ha convertido en algo que el que habla, el que reclama, el que quiere vivir su vida es perseguido. Entonces, para nosotros la criminalización es una ejecución del occidente hacia la verdadera vida que queremos vivir los pueblos indígenas. En el 2007 estaba por aprobarse la ley de aguas en el Ecuador. Entonces nosotros como movimiento indígena del Ecuador, aglutinados en la CONAIE, hicimos un rechazo total a esas intenciones de querer privatizar esa ley. Las organizaciones indígenas manifestaron su preocupación por algunos postulados de la ley. Consideran que favorece la privatización de los recursos hídricos. Murió el compañero Shuar Bosco Bizum. Desde ahí se inició un sinnúmero de acusaciones en contra de nosotros, de los Shuar y muy particularmente de mi persona, lo cual inició un proceso judicial por sabotaje y terrorismo.
Incluso este martes, alrededor de 50 manifestantes llegaron a la fuerza hasta la puerta de la Corte Provincial de Pichincha, donde se resolvió el pedido indígena. Se acepta la acción de habeas corpus propuesta a su favor y se dispone su inmediata libertad. Pepe Acacho, Pedro Macián y Fidel Caniras salieron libres. Antes de que exista pruebas donde me acusaban de que yo era autor del delito, ya había pronunciamiento de parte del gobierno en el sentido de que yo era el culpable. Pero sin embargo, comprobado todas las pruebas jurídicas, quedé inocente, y lo cual dio para que jurídicamente yo también pueda defenderme. En medio de la lluvia y después de 6 horas de espera, finalmente los dirigentes amazónicos acusados de sabotaje y terrorismo fueron liberados. El Estado está adoptando medidas autoritarias para criminalizar la voz de los pueblos y nacionalidades, y eso ya lo estamos experimentando, lo están aplicando. Justifica la democracia con el bien público, y a través de este manifiesto del bien público y la seguridad nacional transforma a los pueblos y nacionalidades, la voz de los pueblos y nacionalidades, en que atentamos y criminalizamos, y empieza a aplicar la ley del sabotaje, el terrorismo. ¿Cuáles son los cargos? Sabotaje y terrorismo. Sabotaje y terrorismo. El Estado acusa de que yo me he ido con boas, con lanzas. Esas lanzas es un material que aquí siempre utilizamos para ir de cacería, pero no es para matar. La boa es un ser que consideramos que tiene algo de energía, y llevar desde la Amazonía hacia allá una boa significaba que iba acompañando el espíritu de la selva. Pero que digan que soy terrorista, no sé, creo que ni la fase ambiental ni la fase de conocimiento de ellos nos llega a entender cómo luchamos nosotros. Aquí no pueden estar. Estamos hablando del año 2006, ¿no? 2006. Dice porque los campos petroleros y pozos petroleros están en estado de emergencia. Los dirigentes de la empresa quieren hablar con ustedes, pero en el COCA, porque aquí no tienen garantías en la comunidad. Entonces la gente dice, no, pues si aquí ustedes tienen garantía, porque están con los militares, están los policías, y querían que vayan a dialogar en la gobernación o en la base 19 en Apo. Entonces llegan dos buses de policías, un helicóptero de militares, encierran a la gente y comienzan a botar bombas, balas de goma y balas verdaderas que iban cerca de la cual yo, como con mi cámara estaba tomando todas esas acciones. Un militar me apunta con su arma y yo con la cámara le cojo y le enfoco. Cojo y enfoco con mi cámara, saco la cámara que la tenía justamente, desenfundo mi camarita y él me apunta con el arma y yo le apunto así también. Él me dispara y yo le grabo, de las cuales recibí balas. También tengo unas por aquí, otras en esta parte. La naturaleza tiene de derechos ahora, muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Con el modelo económico que se está ahora, y las grandes empresas que tienen el poder económico y poder político, a la Constitución como que tienen el juego, que el summa causa seguramente para ellos pueda que les sirva, pero les sirve a conveniencia. Y el summa causa para las comunidades y pueblos indígenas es mucho más allá que eso. Es porque ahí se nació, se creció, tiene su tesoro, tiene su propia vida, tiene su casa, tiene todo. Es simplemente dándole como un modelito, como buscándoles estas estrategias en decir, no, mira, el summa causa se depende de esto. Que si yo te doy una buena casa, te doy un carro, te doy un teléfono, con eso vas a cambiar la forma de vida. Pero no es eso, porque con eso no es que cambiamos la forma de vida, nos están matando, nos están engañando. El buen vivir del summa causa que incorpora en este sistema de planificación nacional del SEMPLADES, más bien como objetivo, como visión,
está dirigido a la extracción de recursos naturales no renovables, propuesto desde la visión política, económica e inmediatista en este plan de Semplares, que lógicamente afecta la vida, los espacios territoriales del pueblo de Sarayaco y de otros pueblos y nacionalidades indígenas. El Ecuador, en el boom petrolero que nace con el triunvirato de Rodríguez Lara, más bien para el Ecuador va a venir la maldición. Se va a acabar el petróleo del norte. Los pueblos que existen allí están en la peor desgracia. El plan de Semplares, incorporado en la Constitución como suma causa del buen vivir, al implementar nuevos proyectos extractivos como el petróleo, choca directamente con la posición de los pueblos y nacionalidades indígenas. Aquí el conflicto. El suma causa se manifiesta dentro de una visión, una plataforma de mantener los territorios sin contaminación, mantener ríos sanos, peces abundantes en estos ríos. La gran visión es mantener ese equilibrio natural. Eso choca con proyectos extractivistas o proyectos, modelos económicos desarrollistas que propone el Estado, ¿no? Que no ha violado los derechos de los miembros de la comunidad Sarayaco y que en particular han realizado esfuerzos especiales que han contribuido para su crecimiento económico y desarrollo. Bueno, el Estado nos ha tratado de denigrar nuestra dignidad como pueblo de Sarayaco, ha tratado de ignorar, de minimizar al pueblo de Sarayaco como que fuéramos un simple comunidad y que el Estado no tiene por qué pedir permiso, tratando de confundir la opinión pública de que Sarayaco es un pueblo violento y que sometemos a otros pueblos, a otras comunidades. El Estado ha tratado de desconocer y desmembrar, tratando de decir esto de que nosotros pasamos por encima de otras comunidades y que eso afecta a otras comunidades. Eso es totalmente falso. Lo que manifiesta es nosotros reafirmamos nuestra capacidad de organización y nuestras instituciones y nuestras normativas que están establecidas y que todos estamos obligados a cumplir, como permite también la Constitución, nuestra autodeterminación y nuestro sistema de organización propia. Ellos entraron a nuestro medio a nuestra casa, ellos tienen que sacar. Nosotros nunca hemos ido a poner en Carondelet, en Quito, en el Parque Elegido, un explosivo, jamás. Pero ellos vinieron a poner aquí donde que hacemos caza y pesca y por lo tanto el Estado tiene que sacar, son 1400, han sacado 14 kilogramos, restemos 1400 menos 14 kilogramos. El Estado tiene que sacar porque él autorizó la siembra de explosivos a las empresas CGC. Nosotros hemos rechazado la presencia arbitraria apoyada por las Fuerzas Armadas. Ellos han tratado de imponernos su fuerza y su estrategia. Es una invasión, es inconstitucional, es una agresión. El ejército ecuatoriano ha establecido una base militar a orillas del río Bogonaza. Los soldados detienen las canoas que bajan de Sarayaco para revisarlas. Una de estas acciones ha sido documentada en video por Edilberto Hualinga. Primero yo estoy documentando. ¿Cómo fue esa época, ese tiempo del estado de emergencia, Patricia? No, esa época sí, el Sarayaco que usted ve no es el Sarayaco de esa época. El pueblo se transforma completamente. El pueblo está en una tensión, los niños que les ves jugando acá ya no están jugando, están pendientes de quién pasa en el motor, quién pasa en el helicóptero, los viejitos que están tomando chicha se van a hacer logística. No, esa época ya... Es triste, ¿no? Sí, es o sea, una época triste de recordar. Es no saben qué va a pasar, la incertidumbre de qué será el día de mañana es una época en la que sí ha tenido que sufrir bastante a nivel psicológico, emocional y cultural y toda la armonía familiar. En ese tiempo estuvo declarado un estado de emergencia. Declaramos en el 2000, fines del 2002. Estado de emergencia, todo el territorio de Sarayaco. Eso significó paralizar todos los programas de educación, salud, proyectos
y meternos a defender el territorio en la selva. Me parece que es a cada 10 metros se enterran explosivos de 4 kilogramos, si no es más, a una profundidad más o menos de 20 metros y lo van enterrando así, día y noche, cuando hay un pueblo que está resistiendo. Esos explosivos son detonados y eso parece que da la señal de si hay petróleo o no hay petróleo. Y eso es lo que hicieron con la mayor parte del territorio de la cuenca del Bobonasa, con excepción de Sarayaku, que se opuso y logró que no hicieran la sísmica, pero esa consecuencia es que dejaron enterrados 1,5 toneladas de explosivos en territorio Sarayaku. Ese territorio está declarado en cuarentena, que es una amenaza para los habitantes de Sarayaku. Ahí no se puede movilizar para cazar ni pescar. Empecé hace 11 años a hacer videos y mi primer video se llama Soy defensor de la selva, en donde retrato el conflicto petrolero militar que se suscitó a mediados del 2002 y 2003. Un video de 18 minutos en donde indico la problemática petrolera militar. ¿Qué es lo que está pasando? Y a este pueblo tiene que decir con claridad, porque este pueblo es guerrero, señores militares. Este pueblo es guerrero. Así como en el CENEPO lo apoyamos, este pueblo puede sublevarse. Los guerreros de paz somos los que utilizamos estos instrumentos también, pues. Lo utilizamos y en vez de estar utilizando armamentos, utilizamos papeles, utilizamos leyes, arte, ¿no? Derechos, música, video, todo lo que puede salvar el planeta. Una sentencia que de verdad refleje que los pueblos indígenas tenemos derecho y el derecho a decir no y a tratar de conservar nuestra cultura como nosotros lo concebimos, no como se lo concibe desde afuera. Y en caso de que esa sentencia sea fuerte, esperamos que el Estado del Ecuador tenga la sensatez de cumplir e investigar a los culpables de todos estos atropellos que ha sufrido el pueblo de Sarayaku. El Estado tiene que cumplir porque es parte de la OEA. El gobierno ecuatoriano tiene que cumplir. En nuestra memoria está de que el territorio de Sarayaku, por memoria y historia, tiene que quedar libre de explotación petrolera para garantizar el futuro de nuestra generación. Porque si ahora, si esto se llega a instancias mucho más grandes que ya están y se logra ganar, primero es un precedente. Segundo, un pueblo gana. ¿Gana qué? ¿Qué es lo que gana? Gana la vida, gana el desarrollo, gana la conservación de la naturaleza y gana el Ecuador mismo. Porque se supone que nuestro país es el pulmón del mundo. Y si es el pulmón del mundo, Sarayaku lo está iniciando para salvar ese pulmón del mundo. Que esta lucha que ha emprendido el pueblo de Sarayaku es un ejemplo de lucha que tenemos que emprender todos los pueblos y nacionalidades que estamos en amenazas de actividades extractivas y ante ambiciones e intereses de gobiernos de turno como el actual y intereses de las compañías transnacionales. En ningún momento se trata, como el Estado trata de confundirnos, que el Estado está velando por la mayoría de los pueblos ecuatorianos. Se trata de el consentimiento libre, previo e informado que el Estado debe respetar, así seamos un grupo pequeño. Es un esquema jurídico válido. Pero si el Estado no quiere cumplir, si algún rato la Corte dictamina, pues la lucha continúa. Aún tengo mis 30 años y voy a continuar luchando. Me faltan 30 años más para seguir luchando y habrá algún gobernante que nos quiere escuchar.